discípulos tenían esta pasión por compartir el evangelio a todos los que estaban en ese lugar. Jesucristo fue un apasionado por predicar el evangelio. Él había llenado muchos lugares de la palabra de Dios. La gente se había embelesado con la palabra y habían seguido a Jesucristo. Cuando Él ya se fue, los discípulos hacían lo mismo y el resultado era el mismo. Porque el Señor dijo una vez que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. Hechos capítulo 5 versículos 17 y 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Estos pasajes están bajo un contexto de persecución para todos los cristianos, porque los fariseos los habían encarcelado y pues les habían intimidado para que no prediquen más la palabra del Señor. Pero lo más interesante de todo fue que a pesar de las persecuciones, intimidaciones, amenazas, después que ellos salieron de la cárcel, seguían predicando la palabra del Señor al aire libre y decían que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Imagínense esa pasión por predicar que surgía en medio de un problema, una amenaza, una dificultad. Por eso el resultado no va a cambiar. Siempre que se predique la palabra de Dios, el resultado será el mismo. El resultado serán almas convertidas, gente salvada, gente sanada. Hasta el día de hoy, el Señor sigue haciendo estos milagros grandiosos. ¿Cuántos dicen amén? Pero, hermanos, tenemos que entender cuál es la causa que les llevaba a predicar. ¿Cuál es esa acción que les motivaba a llevar el mensaje del evangelio? Porque es importante que nosotros también podamos tener las mismas motivaciones para predicar el evangelio. Por eso en este pasaje hay 3 causas importantes que deben motivarnos a llevar el evangelio. Y son las mismas por las cuales también cada uno de nosotros debe hacer obra de evangelista. Así lo ha dicho el Señor. ¿Cuál es la primera causa? Si ustedes van conmigo al versículo 12 al 16 del capítulo 5 de Hechos, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos estaban unánimes en el pórtico del Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y dice: y los que creían en el Señor aumentaban en gran número, así de hombres como mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que el pasar de Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos. Y esto hay que subrayar. Y todos eran sanados, hermano. ¡Qué tremendo! Hay 2 tipos de necesidades, hermanos, porque el Señor, en primer lugar, vino a suplir toda la necesidad del mundo. Y creo en mi corazón que es la necesidad una de las causas que les motivó a predicar el evangelio. Muchos de nosotros debemos tener la misma causa de mirar la necesidad. Hermanos, debemos ser sensibles, compasivos, porque vivimos en un mundo donde hay necesidades y debemos nosotros motivarnos por eso. Si la necesidad no me motiva a predicar el evangelio, entonces soy muy insensible. Hermano, la iglesia vive y existe para mostrar el amor de Dios a sus semejantes. Entonces hay necesidad en el mundo. ¿Qué necesidad hay? Mire, 2 tipos de necesidades: las físicas y las espirituales. Las necesidades físicas son aquellas que son las enfermedades, son las dolencias, son necesidades reales. Hermanos, más del 2 tercios de la población mundial se encuentra enferma en el mundo. Casi la mayoría, todos están enfermos. Porque en realidad lo que comemos nos enferma. Hemos descubierto recién que lo que comemos nos enferma. Y muchos están enfermos de la diabetes, la hipertensión, la presión alta, la gastritis, la próstata en los varones, los tumores en las mujeres, los dolores de las articulaciones, la artritis, la artrosis. Estamos hablando de las varices, las jaquecas. Hermanos queridos, tenemos tantas enfermedades del corazón, arritmias, taquicardias. Imagínense tantas enfermedades que están en el mundo. Y la mayoría está enfermándose. Entonces hay necesidad en esa parte, hermano. Y estas enfermedades producen en las personas tristeza, dolor, producen muchas veces necesidades hasta físicas, porque ya agotan todos sus recursos para poder comprar medicamentos y no tienen resultados, porque eso es lo que hace la ciencia: solamente dar medicamentos, solo dar calmantes. Y aquí no pasó nada. Parecería que fuera un comercio el hecho de enfermar a las personas y venderles el medicamento, ¿no? Las grandes élites seguramente tienen entre manos algo, pero ¿qué hacemos frente a esa necesidad? De repente nos enfermamos. De repente tenemos problemas, ¿no? Y no tenemos a veces la capacidad de poder someternos a un tratamiento. ¿Qué hacemos entonces? Hermanos, tengo que decirles algo. Jesucristo ha venido justamente para saciar y suplir esa necesidad de las personas enfermas.
La Biblia dice en el libro de Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Miren esta hermosa promesa del Señor. Él se llevó nuestras enfermedades en la cruz. Él dice, sufrió nuestros dolores en los azotes que Él recibió, en las heridas que Él sufrió, en los abatimientos que Él sufrió. Allí se llevó mis enfermedades, dice, allí se llevó mis dolores. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Por eso dice este pasaje, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados. El castigo que nos debería corresponder a nosotros, de nuestra paz, fue sobre Él, y por eso, por sus llagas, fuimos nosotros curados, hermano. Está diciendo que en esos clavos en la cruz, está diciendo que en esos latigazos donde derramó sangre, está diciendo que en esa corona de espinas, cuando entró y se derramó también sangre hasta la última gota, dice que en esas heridas se ha llevado tu enfermedad. Si alguien me pregunta por qué es posible que en Dios pueda la gente sanar, la gente ha sanado de cáncer, ha sanado de tumores, ha sanado de problemas tan fuertes, hermano, y es evidente. Pero ¿por qué la gente sana? Es porque hay una promesa. La promesa es que el Señor tiene poder para curar a los enfermos. Por eso en ese tiempo los enfermos venían a Jesús, por eso los traían a Jesús, traían hasta sus ropas, porque ellos creían. Hermanos, es la fe lo que provoca la sanidad. La promesa ya está dada, porque Jesús ya murió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros simplemente podemos creer, debemos creer. ¿Cuál es el problema de esto cuando no pasa nada? Es la incredulidad. No creemos, no entendemos, pero por lo menos podemos orar al Señor que nos abra el entendimiento para que podamos tener por revelación en el Espíritu de que Él me puede sanar, porque ya la ciencia no puede más. Ustedes van a la ciencia, les van a dar puro calmantes, medicar. Hasta ahí termina. El mundo está caminando así. Si usted encuentra a una persona, usted está enferma de algo, sí, dice. Usted está enferma de algo también. Todos están enfermos. Va a encontrar de 10 personas, una será que encuentre que no esté enferma. Hermano, pero la mayoría está enferma. Y usted dice, ¿qué problemas con esto? Pero Dios ha traído una promesa, la promesa de sanidad, hermanos. Si yo creo que Jesús se llevó en la cruz del Calvario todas mis enfermedades, por tanto es mentira que estoy enfermo. Esa debe ser mi mentalidad. No puede ser que esté enfermo. Si Jesús se llevó mis enfermedades, no puede ser que esté enfermo. Una mujer, después de que fue desahuciada, una vez dijo, Señor, aquí puso ahí los papeles del doctor y puso la Biblia y dijo, Señor, aquí dice que yo estoy desahuciada y voy a morir, pero también encuentro que aquí dice que tú me has sanado. Señor, yo tengo la facultad de creer, o le creo al médico o le creo a la palabra de Dios. Y ella dijo, yo decido creerle al Señor. Y empezó a orar y a buscar más de Dios. Empezó a leer pasajes de la Biblia sobre sanidad. Empezó a meter en su mente testimonios de sanidad. Comenzó a, hermanos, entrar en la promesa de sanidad. Y ella, después de un tiempo, dijo, yo me declaro sana en el nombre de Jesús. Y luego, entonces, fue al doctor. Y ella dijo con toda franqueza, obsérveme y creo yo en un Dios sanador. La ciencia, hermano, no pudo porque después le dijeron, usted no tiene nada, usted está completamente sana. ¿Qué es lo que usted ha hecho? ¿Cómo es que pasó? Y ella dijo, es que yo tengo un Dios sanador. Por muchos años yo estaba en el Señor, pero yo ni siquiera me había dado cuenta de que no había una revelación, porque esto se recibe por revelación, hermano. No es nomás decir, ya creo que Jesús sana, lo entiendo ya. No, es revelación. Tiene que revelarse en tu interior. Oh, Dios sana. Y cuando lo haces, de inmediato actúas. ¿Verdad? Cuando crees, de inmediato actúas. El Señor tiene el poder de sanar a los enfermos y debemos creerlo, y si no, debemos estar en ese proceso de aceptarlo y creerlo y confiar, porque el Señor sana, porque la sanidad va acompañada al mensaje del Evangelio. Cuando el mensaje del Evangelio es predicado, entonces las sanidades deben ocurrir. El Señor lo dijo aquí en Mateo capítulo 10 versículos 7 y 8, y yendo predicar diciendo, el Señor les había instruido esto, el reino de los cielos se ha acercado, y les dijo, sanad a los enfermos. Es una orden, hermano. Vayan y prediquen el Evangelio y sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios. De gracia han recibido y de gracia deben dar. Aleluya por eso, hermano. Entonces es una orden. Después de la predicación del mensaje del Evangelio, vamos a orar por los enfermos, quienes creen que pueden ser sanados, y los que creen pasan adelante. Y entonces se ora por ellos y ellos se sanan. Así es, hermano. Así debe ser. Y cuando los discípulos fueron, pero si no sana, no te preocupes, solamente hazlo, porque aquí es la orden, sanen a los enfermos. Por muchos años yo he tenido miedos al principio, temores. Yo decía, Señor, si oro por los enfermos, por ahí no sana, voy a quedar mal. Por muchos años he dicho, Señor, si no sana y de paso se muere, Señor, ese es terrible para mi ministerio. Y estaba con miedos. Y un día, hermanos, fui a orar por alguien
Y oré con todo mi corazón y estaba en la cama y le dije, póngase de pie. Yo con fe le dije, camine, y apenas caminaba así. Camine, y empezaba a caminar. Gloria a Dios, ¿no? Está sano, dije. Hermano, de repente me fui a mi casa. Después regresé y me di cuenta, después de 2 semanas, que ese enfermo se había muerto. Y cuando regresé a visitar, ¿y qué pasó? De ayer lo hemos enterrado. ¿Pero cómo? Fue un shock, hermano. Y a todo lo que estaba pensando dije, oh Dios mío, ¿cómo es posible que se haya muerto? Debería haber sido sano. Y me puse mal por mucho tiempo. Y de ahí tuve ese miedo. Pero cuando entendí un día la palabra y el Señor me habló a mi corazón, ¿sabe lo que me dijo el Señor en mi corazón? Me dijo, yo soy el que sano, tú no sanas. Yo lo sentí, tú no sanas. O sea, yo estaba pensando que yo sanaba. No, tú no sanas, tú no salvas, tú no haces nada, solo predicas. Yo soy el que sano, dijo el Señor. Yo los salvo, yo los liberto. Y lo hago como quiero, cuando quiero y donde quiero. Wow. Desde ese día dije, amén, entonces oro por todos los enfermos y sane quien sane. Y he visto sanidades, hermano. Desde que tengo esa filosofía he visto a la gente sanada. La gente venía, una vez vino alguien con chagas ya en su aguayo, lo trajeron y oramos. Y yo, hermano, no me preocupé de que si no sana, ¿qué va a pasar? No, desde ese momento oré con todo mi corazón y le dije, sigan orando. Y luego me fui a mi casa, volví en la tarde y ellos ya se habían ido. En la noche pregunté, ¿qué pasó con ellos? Se levantó, a la media hora se levantó y de repente nos sentimos bien. Se fue. Pasaron algunas semanas y meses después. ¿Y cómo está él? No, ya está bien. Antes salía al sol y se desmayaba. Ahora ya está bien, está trabajando. Wow, han pasado años. ¿Cómo está el enfermo? ¿Está bien? Hermano, nunca más se enfermó. Y estaba ya la muerte. Imagínense. Esta mañana vino una señora. Estábamos orando el miércoles. Me llamaron a orar. Y estaba mal, ¿no? Y yo quiero ir a la iglesia. Muy bien, vamos a orar. Y oramos. Y esta mañana vino. Entonces esto de orar no tiene que ser, ay Dios mío, por ahí no sana. Hermano, dice el Señor, vayan, prediquen el evangelio, hablen del reino de Dios y sanen a los enfermos, dice, hermano. Así que tenemos que orar por sanidad. Esta palabra es para usted. El Señor envió a 12, después envió a 70. Esta palabra no es solo para Jesús ni para los apóstoles, es para todos los que creen. ¿Qué dice la Biblia en Marcos? ¿Qué dice? Lea conmigo este pasaje bíblico. Y estas señales seguirán a los que, a ver, más fuerte, hermanos. Estas señales seguirán a los que, ¿usted cree? En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sigamos. Tomarán en sus manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, hermano. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos están enfermos aquí? ¿Alguien está enfermo? ¿Sí? Ahora, ¿usted cree que puede ser sano? ¿El que está a su lado cree que puede ser sano? ¿Su hermano? ¿Sí? ¿Usted podría poner su mano y decir que está sano? ¿Amén o no amén? Y no me toques, dice otro. No, hermano. ¿Amén o no amén? Debemos creerlo. No le cuesta nada. Su reputación no está en juego. Es la reputación de Dios. Una vez un pastor predicó, entró a un hospital, ya estaba el enfermo, y entonces dijo, Señor, vamos a orar. Señor, dijo, sane a este hombre. Sánelo, Señor. Señor, tu nombre será glorificado. Todas estas personas creerán que tú eres Dios. Señor, sánalo, para que él mismo sepa que tú eres Dios. Señor, tu reputación está en juego. Señor, si tú lo sanas, la gloria será solamente para ti. Él oró diciendo, Señor, haz un milagro en este hombre. Esa es la manera en que debemos orar. Esa es la forma en que debemos ver el evangelio. Hermanos, ustedes necesitan creerlo de verdad. La necesidad debe motivarlos a predicar, porque ustedes tienen el remedio en sus manos. ¿Dónde está la sanidad, hermanos? La sanidad está en sus manos. ¿Qué dice al final? Pondrán sus manos ¿sobre quiénes? Sobre los enfermos. Por eso yo muchas veces le digo, ponga su mano donde le duele. En su mano está la sanidad. ¿Sabía eso? Está la sanidad más cerca de lo que usted cree. Pero no, sigo padeciendo. La sanidad está ahí. Sí, pero el doctor, ¿qué dirá? La sanidad está ahí. Sí. ¿Dónde está? Hermano, qué incredulidad más grande. Está allí. Ponga su mano en el lugar afectado. Una persona puso su mano en su verruga. Tenía verruga. Yo no quiero verruga y no puedo librarme de esta verruga. Hermano, se miró al espejo y puso su mano sobre la verruga y dijo, Señor, en el nombre de Jesús. Pero él lo hizo todos los días por espacio de meses, mirándose al espejo, y oraba, y oraba, y oraba, y oraba. Un día dejó de orar y dice, me olvidé de orar. ¿Y por qué te olvidaste de orar? Porque en realidad la verruga ya no estaba, dijo. Imagínense, hermano, es creer, no es orar un ratito, Señor, a ver. No, es creer. Y para creer necesitas someterte a un proceso de
constantes oraciones, de buscarle, de creer, de leer la Biblia. ¿La fe por dónde viene? Por el oír, y el oír la palabra. Cuando tú oyes la palabra, tu fe aumenta un poquitito. Lees la palabra, escuchas el mensaje, lees otro poquitito, se aumenta. ¿Se da cuenta? Y hasta que tu fe se consolida. Cuando empieces a creer, vas a ver la gloria de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Usted puede decir, no es para mí eso. Bueno, te la pierdes. Porque el Señor ha hecho la obra con tanta gente, hermano, enferma. Inclusive aquí hay testimonios de gente que ha sanado. Hay testimonios, ¿verdad? Yo he visto a lo largo del ministerio cuánta gente sanada, hermano, cuántos niños sanados, cuántas personas sanadas. He visto la gloria de Dios. Yo creo en la sanidad. Yo mismo fui sanado. Me levanté de un día para el otro, ¿no? Sano. Imagínense, yo creo en el poder de la sanidad. Por eso oro por los enfermos. Usted tiene que hacer lo mismo, porque es la iglesia de Cristo. Ellos ponen las manos para orar. Por eso una vez un niño escuchó una palabra así. ¡Wow! Mire, un niño. Qué lindo los niños, hermano. Los niños creen lo que se les dice. Los mayores nomás, ¿será o no será? Están así. Los niños creen. ¿Saben? Ese niño se fue después de escuchar una palabra así. Y su mamá en la mañana, al día siguiente estaba así. Ay, no puedo levantarme de la cama. Y dijo, ¿qué pasó? Mis pies no me responden. Tengo problemas, hay no sé, unos calambres, siento, no puedo levantarme. Hijos tienen que hacer su desayuno. Y el niño corrió y le dijo, mamita, ¿me permites orar por ti? Y la mamá era incrédula y dijo, ¿cómo? ¿Qué vas a hacer? Quiero orar por ti. Es que yo he escuchado de que si ponemos las manos sobre la enfermedad, el Señor puede sanarnos. Hermanos, ese niño inocente puso sus manos en los pies de su mamá y empezó a pedir al Señor que la sanara. ¿Sabe? A las 2 horas esa madre está sintiendo un alivio. Como me dijo esa mujer, ¿sabe qué, pastor? Después de la oración, al día siguiente me he levantado bien. Imagínense, se levantó de la cama. Ella dijo, ¿habrá sido la oración? Todavía incrédula las personas, ¿no? ¿Habrá sido esa oración? Qué bien. Y le dijo, ¿dónde has aprendido eso, hijo? Le dijo después de la tarde. No, pues es que yo voy a la iglesia y me han enseñado que el Señor puede sanar. Qué bien, mira, me he sentido bien gracias a tu oración, le dijo. Y le dijo, ¿qué tal si te acompaño a la iglesia? La trajo a su mamá después. Hermanos, ¿puede creer usted cómo la fe se mueve sola? Si usted sana, ¿sabe quiénes van a verlo? Sus familiares, sus parientes. ¿Estás sana? ¿De verdad? Sí, lo que no se podía. ¿Quién te sanó? Y tú dirás, el Señor. ¿Acaso no es testimonio para el Señor, la gloria para Dios? Tal vez encuentres otro enfermo por ahí. Yo también quiero ser sanado. Confía en el Señor. Hermano, la fe se mueve sola. Es cuestión nomás de que cada uno lo crea en su corazón. Pastor, yo he orado pero no ha pasado nada. No se trata de una oración, se trata de creer, hermano. Yo no sé en qué punto vas a creer, pero tú tienes que hacer lo posible por sanar y por alimentarte de la palabra para ser sano de estas cosas que puedes adolecer. Jesús vino a sanar las enfermedades físicas. No solo estas, sino también aquellas enfermedades emocionales o las llamadas psicosomáticas también. Porque ustedes van a ver que hay enfermedades que son de problemas emocionales y estas producen algún problema físico, se manifiestan con problemas físicos. Pero en realidad hay conflictos, hay cruce de sentimientos, a veces uno siente rabia, tristeza, no sé, hay cosas que uno siente al mismo tiempo y de repente aparecen ¿qué aparece, hermano? Mire, aparecen de repente lo que se llaman las parálisis, ¿no? Que esa es una de las cosas psicosomáticas, ¿no? La embolia, ¿no? Estas son cosas que son conflictos emocionales, hermano. El estrés, dice que los miomas y los cálculos también son resultado justamente de estos problemas emocionales. No son físicos, son emocionales. Pero en medio de eso, también debo decirle que el Señor sana, ¿verdad? Y de estas enfermedades el Señor sana más. Porque cuando vienen a encontrarse con Cristo, entienden la palabra, se sienten serenos, tranquilos, de repente comienzan a sentirse mejor. Simplemente porque han solucionado sus problemas emocionales. El Señor les ha dado paz, les ha dado fortaleza, fuerza. Como consecuencia han ido también sanando. El Señor obra todo tipo de enfermedades, hermanos. Aquellas enfermedades espirituales también que muchos pueden tener. Enfermedades como el miedo, el temor, la vergüenza, el rechazo, el autorrechazo, los delirios de grandeza, lo que pueden ser los complejos de inferioridad, ¿no? Tantas cosas que son más espirituales dentro y uno se siente menos, poca cosa. Aún esas enfermedades que se llaman sanidades del alma, el Señor tiene poder para hacerlo. Mire, Dios es maravilloso, hermano. Maravilloso. No importa lo que haya pasado antes, porque eso trae secuelas en nuestra vida. Somos la construcción de todo lo que ha sido nuestra infancia, nuestra niñez. Y somos lo que nos han hecho, ¿no? Y los que han crecido en lugares de familias disfuncionales hoy son tímidos, retraídos, con problemas, tienen timidez, no pueden emprender, se sienten mal, tienen doble ánimo, fracasan en sus caminos. Es terrible, hermano. Esto trae la disfunción de la familia. Bueno, uno ya está marcado, tal vez un trauma, una situación, ya se siente así. ¿Qué va a hacer? No puedes recurrir a la ciencia, tal vez al psicólogo. Pero el psicólogo lo único que va a hacer es medicarle, ¿no? Le preguntará algo, tratará de darle paz, serenidad,
pero en muchos casos es tómate un antidepresivo, ¿no? Cuando tengas esos arranques, esos choques, ese nerviosismo, tómate, ellos saben bien las pastillas, les dan. Entonces cuando uno se siente mal, se toma la pastillita y ya está mejor, ¿verdad? Porque en realidad son también estos problemas del alma, de las emociones que se han pasado a lo que es lo físico, igual, enfermedad, hermano. Bueno, finalmente hay personas que no lo pueden resistir y se mantienen así, esquizofrénicos, o se mantienen así con problemas de psicosis, o sea, son cosas ya en ellos, ¿no? Depresiones, ansiedad, con eso se han quedado. ¿Quién tiene el poder de sanar esas cosas, hermano? ¿Quién lo puede hacer? ¿No? Miren, nosotros tenemos un recurso grande, es Dios, hermano. Él tiene el poder de sanar a los enfermos, yo lo creo. No solo enfermedades físicas, emocionales, espirituales. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos a nuestro favor. Si vemos una realidad así en la vida, ¿qué esperamos para llevarles el mensaje de la palabra para que estas personas reciban? Una persona me dijo, pero pastor, yo no estoy sana y voy a predicar. Tienes que hacerlo, en medio de eso vas a encontrar tu sanidad, ¿no? Y después de un tiempo vino, pastor, ¿sabe qué? He predicado, he hablado, mucha gente ha recibido al Señor en todos estos años y también mucha gente ha recibido sanidad. El problema es que yo sigo enfermo. Y yo le dije, pero Dios conoce los corazones, yo no sé qué momento va a sanarte, pero tú tienes evidencia de que tú has hecho mucho por los demás y la gente ha sanado, ¿no es cierto? Hay esos casos también. Uno de ellos era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había visto miles de sanidades, ha hecho muchas, la gente se ha convertido, pero él no ha sido sano. Un caso, ¿verdad? Y él oraba, dice, Señor, sáname, y nada. Señor, sáname, y nada. Dice, 3 veces he orado por lo mismo y nada. Lo único que recibió una palabra, bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, el problema de Pablo no era que el Señor no podía sanar su enfermedad. El problema era que él necesitaba esa enfermedad para ser humilde, ¿verdad? O sea, hay gente que tiene grandes propósitos, pero tiene un problema. Si el Señor le sana, se va a enorgullecer y se va a ir de la iglesia. Eso, si el Señor le sana, voy a hacer un carnaval de mi vida, voy a estar allá en Urcupiña, en el, ¿cómo se llama? En Oruro, en el Corso de Corsos. No, el Señor sabe también, entonces hay que arreglar eso, ¿o no? Hay que arreglar eso. A muchos el Señor no les va a liberar completamente porque al Señor nadie le juega la vuelta, hermano, ¿verdad? Al pastor muchas veces le juegan la vuelta. Amén, al final ¿qué? El pastor no va a hacer nada, hermano. A Dios no puedes jugarle la vuelta porque Él conoce los corazones. Dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Qué tremendo es Dios, hermano, ¿verdad? Así que con Dios hay que ser sinceros nomás, honestos, con Dios, no con los hombres, con Dios. Sinceros, honestos, hermano. Usted quiere recibir algo de parte de Dios, arréglelo con Él. Y si hay algún problema en su vida que todavía no sana o no se libera, habría que pensar, Señor, ¿qué pasa? No, había un hombre que estaba en la pobreza, no podía prosperar y estaba siempre con necesidad y estaba años y él lloraba diciendo, ¿por qué no puedo prosperar? ¿Por qué no puedo salir adelante? Y entonces un día a la iglesia vino un predicador invitado y él se confesó y le dijo, pastor, quiero que me diga por qué yo no puedo ser prosperado, porque mire que yo creo en el Señor y Dios no me bendice. Bueno, dice que amén, vamos a orar por ti. Oraron en ese momento y en la noche cuando se fue a dormir el predicador recibió una palabra y al día siguiente volvió y le dijo, hermano, sabes, yo he sentido una palabra y te voy a decir por qué esa razón no puedes prosperar. ¿Por qué? Dijo él, asustado. El Señor dice que si tú prosperas te vas a ir al mundo, te vas a perder, ¿no? Y hecho, le dio como en el clavo, hermano. Y él comenzó a llorar, sus lágrimas salieron así, ¿no? Amén, los recibió y se puso a orar. Desde ese día cambió su oración. Ya no era, Señor, prospérame. Ahora su oración era, Señor, nunca me voy a apartar de ti, jamás. Pase lo que pase, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la sanidad. Señor, ya no más. Señor, solo te quiero a ti. Cambió su oración. Eso fue el detonante para que él después pueda prosperar. El pastor me contó ese testimonio cuando una vez vino aquí a visitarnos y me dijo, sabes, pastor, el hermano se alquiló allá en Santa Cruz pasó un terreno para sembrar caña y resulta que ni tenía plata, pero le dijo al dueño que él pondría la mano de obra, utilizaría su terreno y la mitad sería para él la ganancia y la mitad para el dueño. Concretaron bien, sembró, por lo tanto, creció bien. Con esa su parte que él tenía lo ahorró y comenzó a hacer el mismo trabajo después. Cuando tuvo lo suficiente se compró el terreno y allí comenzó a sembrar caña. Después comenzó a extenderse
y empezó a tener grandes extensiones con la siembra de caña. Creció, prosperó tremendamente. Prosperó, pero me dice el pastor, ¿sabe qué? Ese hombre todavía, como si fuera pobre, está en la iglesia sirviendo a Dios. El dinero no le ha subido a la cabeza y tiene tanto dinero, pero sigue siendo humilde delante de Dios. Mire qué tremendo. Inclusive un día visitó a la región de pastores que hay en Santa Cruz y le dijo a todos: queridos pastores, voy a regalar un Mitsubishi a toda la región para que solamente vaya a predicar. Ese auto va a predicar la palabra por todos lados, utilícenlo, que vaya y predique a los lugares y a pueblos. Hermanos, tenía la capacidad para hacerlo y lo hizo. Me dijo, regaló Mitsubishi de esas vagonetas a la región. Me dijo, wow, ¿quién es ese hermano? Mándalo a Cochabamba, le dije, ¿verdad? Pero así es uno cuando es próspero, hermano. Pero sabe, Dios conoce corazoncitos. Sabe, hermano, de repente cuando Dios podía prosperarte a ti tremendamente, podía sanarte, podía liberar, podía hacer grandes cosas. Pero si ese es el problema, el corazón, hermano. Es el corazón. Una vez un joven dijo, ¿por qué el Señor no me ha hecho tan atractivo? Porque si fueras atractivo, ¿qué te pasaría? ¿No? Ya saben ustedes, los que son bonitos, ¿no? Allí en el colegio había siempre uno que era bonito, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Siempre había el bonito. Nosotros teníamos uno en el colegio, en el curso. Este chico caminaba con hartas mujeres, hermano, ¿verdad? Con una, y después estaba con otra, y otra le venía a buscar, y otra le venía a buscar, y siempre estaba con mujeres. Claro, al principio todos lo envidiaban. Uy, tú tienes varias mujeres. Pero fue su maldición, hermano. Porque acaso las mujeres van a estar tranquilas, se van a pelear, hermano. Y al final, ¿quién queda mal? Él, porque una dice, ya, tú no sirves, no vales la pena, ¿cómo me has engañado? Finalmente se queda solo. Y lo mismo pasa después, más allá, es lo mismo, va a quedar lo mismo. Si no es fiel a una persona, no va a ser fiel a nadie. ¿Cómo es la vida, no? Así que confórmate con eso, ¿verdad? Y uno tenía, sí, gracias, Señor, porque la hermosura está a los ojos del quien nos valora. Porque la hermosura no es un estereotipo, la hermosura es para el que te ve hermosa o hermoso. Y siempre va a haber alguien que te va a ver así en la voluntad del Señor. Porque Dios tiene a alguien para ti. ¿Cuánto dicen amén? Eso es así es nuestro Dios. Pero sana el alma, sana el corazón, sana todo, hermano. Y si alguna cosita de repente alguien no está siendo sanada, creo que hay que revisar estas otras cositas y cambiar la oración. Señor, ya no te voy a pedir sanidad. Señor, así con esta enfermedad, yo te alabo y te sirvo y te doy gloria y no me voy a apartar nunca de ti, porque ya te he conocido. Tú eres mi amor por siempre. ¿Acaso no le gusta eso, escuchar a un esposo o a una esposa? Cuando le dicen, estaré contigo en la pobreza y en la riqueza, ¿no? Les gusta escuchar. Pero ¿qué pasa si viene la enfermedad? ¿Qué pasa, hermano? De repente la esposa o el esposo ya está confinado a silla de ruedas y todavía uno es joven. Y cuando ve esa situación y está pensando que no me voy a encarrilar a esto, ¿qué hago? Ahí se piensa en las promesas. Pero yo dije que iba a estar en la enfermedad y en la pobreza y en la abundancia. Pero llegado el momento, en la prueba, sale el corazón. Yo creo que debo ser feliz, debo pensar en mí, ¿no? Todavía merezco ser feliz. Y además, no estoy por qué estar ligado a esta persona. Y la otra persona dice, pero prometiste estar conmigo. Sí, pero las promesas se rompen. Pero también existen casos en que ahí está el muchacho en silla de ruedas, todo mal, y la esposita le está atendiendo. ¿No han visto esos testimonios? Los está atendiendo, los ayuda, los apoya. ¿Y por qué no te separas y te haces tu vida? No, yo lo amo, dice. ¿Cómo se sentirá esta persona, verdad? Uy, me ama, me ama. Así se siente Dios cuando tú le dices, en todo tiempo yo te sirvo. No es por interés, es por amor. No es por interés, es por amor. Y Dios dice, amén, te voy a prosperar, te voy a bendecir, te voy a sanar. Así trabaja el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Entonces el Señor puede orar. Así que yo le digo algo para que usted vaya por donde siente su corazón. ¿Por qué el Señor sana las enfermedades en su común? ¿Por qué lo hace? Hermano, la Biblia dice que, ¿sabía que la medicina está en tus manos? Y también en la palabra. Mateo 8, 16, 17, por favor. Vamos a Mateo 8, 16, 17. Veamos estos pasajes bíblicos. Mateo 8, 16, 17. ¿Qué dice? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Y está Mateo tomando el pasaje de Isaías 53. Como dijo Isaías, dice, él mismo tomó nuestras enfermedades y sanó nuestras dolencias. Y esto está en el contexto cuando Jesús estaba haciendo muchos milagros, hermano. Había sanado a la suegra de Pedro, ¿no? Ahí, y la mujer se había levantado y como consecuencia le servía.
Después en la noche habían traído endemoniados. Había de repente enfermos. Dice la Biblia, con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Versículo 16, pueden poner. Dice, ¿no? Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. ¿Con qué se sana el enfermo, hermano? Ahí está. ¿Con qué se sana el enfermo? Con la palabra de Dios. La palabra es la medicina. La palabra es la fe. ¿De dónde viene la fe? De oír la palabra. Por eso la palabra puede ser tediosa, pero tiene un poder grande cuando la escuchas. Está entrando la palabra. Muchas veces dicen, ay, parece aburrida la palabra. Preferiría ver una serie. Hermanos, la palabra es la palabra. A muchos en este momento les está infundiendo fe la palabra, ¿verdad? ¿Y con qué echó fuera a los demonios? Con la palabra. Sanó a los enfermos. Tampoco, no está diciendo que con la Biblia, ¿no? Como algunos, una vez un anciano se quejó, hermano, ante la radio todavía. Y que esa radio era católica. Estos hermanos me han pegado con la Biblia. ¿Cómo? ¿Por qué? Es que me han dado así con la Biblia en la cabeza. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé sano. Tal vez esos hermanos han entendido, ¿no? Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. No es con la Biblia. Otros ponen la Biblia en su almohada. Voy a ser sano, dice. No, están siendo idólatras, hermano. No se pone, no es el libro, es el contenido, es la palabra de Dios la que provoca sanidad. Cuando la lees, cuando la escuchas. Dice la Biblia. Mire qué más. Vea conmigo otro pasaje. Proverbios 3:8. ¿Qué dice? Proverbios 3:8. Estas son promesas, hermano. Hay que creerlas. ¿Qué dice Proverbios 3:8? Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Qué es la palabra? Medicina a tu cuerpo, refrigerio a tus huesos. Eso es la palabra. ¿Dónde más lo dice? Isaías 58:11. Isaías 58:11. Dice así la palabra. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma, dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Está hablando de sanidad, hermano. O sea, el enfermo está postrado, está en la cama, está en la oscuridad, pero de repente se levanta porque recibe sanidad y comienza a ver las cosas de otra manera, ¿verdad? Y comienza a sentirse feliz, alegre, como si estuviera en un paraíso. Eso es lo que trae la sanidad, hermano. Una bendición ser sanos. Hermanos, primera cosa, primera causa para que yo pueda predicar el evangelio es que hay un poder en ti y hay necesidad allá. ¿Qué debes hacer? Anunciar esa necesidad. Tú puedes, no te cohibas, tú puedes. Pon tu mano sobre los enfermos. Tú puedes, pon tu mano sobre el que está necesitado. No vas a ser tú el que sana, es el Señor. Pon tu mano donde te duele, todas las veces donde te duele, siempre, todas las mañanas. A veces yo despierto con dolores musculares, hermano. ¿Cuántas veces ha pasado? Le digo en la oración cuando pongo mi mano, Señor, sana. Yo empiezo a orar. Increíblemente, hermanos, desaparece el dolor. Yo digo, qué increíble es el Señor, qué increíble. A veces había dolores inclusive de espalda, algunas veces. Y a veces yo digo, no, tengo que orar nomás. No, Señor, no te olvides, pongo mi mano ahí en la espalda, Señor, obra, papito. Después, hermanos, en el día, nuevamente, yo digo, realmente es verdad, es verdad. Dios tiene razón, solo que nosotros no creemos. Padecemos. Sería, hermano, malo que tú un día vengas, estoy enfermo. ¿Qué estás haciendo por esa sanidad? No sé qué hacer, ya he ido al médico. Ay, ¿qué estás haciendo por esa enfermedad? Por eso he ido al médico. No me estás entendiendo. Cuando yo hablo a veces con personas que no están en ese lenguaje, me siento mal, ¿no? Pero tampoco puedo decirles nada. Ya, nomás les digo. Pero no estamos en el lenguaje. Yo te estoy preguntando, ¿qué estás haciendo por ser sano en el Señor, no en el médico? Entonces una persona dijo, hasta el brujo he pensado ir. Peor todavía, ¿no? Dije, hasta el brujo quiere irse. Prefiere confiar en el brujo que en el Señor. Prefiere que vayan, les suenen con esas ramas de eucalipto, ¿no? Que los fumen, les escupan. Uno prefiere eso, hermano, ¿no? El brujo hace eso. Agarra su huevo, te hace pasar por todo lado, después lo rompe y sale una araña. Aquí está la enfermedad. Y ya estoy sano. Y llegas a casa, igual nomás. Peor todavía, ¿no? Hermanos queridos, ¿cómo vamos a confiar? ¿Cómo está el mundo? Miren, este es el estado del mundo. ¿Quién tiene la respuesta? Ustedes. Tal vez ven a sus familiares, están enfermos. ¿Qué hacen ustedes? Debías ir al médico, te recomiendo el doctor Suárez. Ese es bueno. Bueno, su Dios, el doctor Suárez, ¿verdad? ¿Por qué no le dices, te recomiendo a Jesucristo, mi Señor? Lee la palabra, vas a creer, Dios puede hacer la obra.
como la gente no está acostumbrada, no cree, pero ya has depositado la semilla. Número 2, hermanos, vea conmigo otra vez Hechos, capítulo 5, el versículo 34. ¿Por qué debemos predicar la palabra? Porque tenemos la medicina, porque podemos sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. Y aquí ustedes van a observar que la salvación es un asunto de la lógica, hermano, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Miren ustedes. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, ¿no? Y luego dijo: varones israelitas, les dijo a los fariseos, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y este se unió, dice, reunió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersados, ¿no? Y reducidos a nada. 37. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo es obra de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando con Dios. Qué tremendo, ¿no? Ahí está Gamaliel, un sabio. ¿Quién era Gamaliel? Inteligente, un hombre respetado, un hombre, se podía decir, versado en la ley. Gamaliel era de la línea filosófica, hermanos, de los grandes filósofos de ese tiempo, ¿no? Estaba el periodo griego, ahí estaba Sócrates, Platón, y ahí estaba Aristóteles, ¿no? Tenían una línea de pensamiento, había algunos iluminados, dentro de esos estaba Gamaliel, ¿no? Y Gamaliel era un doctor de la ley, PH, ¿no? Tremendo doctor. Y entonces era muy respetado. El contexto es que los discípulos están siendo perseguidos, encarcelados, los vuelven a sacar, siguen predicando. Los encarcelan, los amenazan y luego siguen predicando. Nuevamente los traen, los golpean, los chicotean y al día siguiente los sueltan y siguen predicando. Ay, Dios, tenemos que hacer algo. Y Gamaliel dice: un ratito, señores, un ratito. A ver, que salgan los apóstoles, los habían apresado, que salgan un rato afuera. Ya, se van. Y dicen: a ver, señores, miren la lógica de este hombre, hermano. 3 cosas importantes. Número 1, dijo: los movimientos revolucionarios siempre se levantan, no es casualidad, siempre pasa, en todas partes. Los movimientos se levantan e incomodan a la sociedad. Así pasa. Segundo, pasó con 2 personajes, uno llamado Teudas y el otro llamado Judas. Ambos se levantaron, arrastraron mucha gente. Ahí estaban 400 personas y muchos otros. Pero cuando estos líderes han muerto, no ha pasado mucho tiempo y se han dispersado sus seguidores. Número 3, dijo Gamaliel, concluyo con esto: dejen ahora a estos hombres que son seguidores de Cristo. Jesús se ha levantado y también como líder ha establecido seguidores. Miren que él ha muerto. Ahora lo que ustedes están viendo son sus seguidores queriendo hacer el trabajo de él. Pero señores, déjenlos. Porque si este movimiento que está pasando es de los hombres, va a pasar lo mismo que con Teudas y con Judas. Se van a dispersar. Pero si este movimiento es de Dios, no van a dispersarse, va a permanecer y de paso se va a multiplicar. Así que, cuidado, señores, estén luchando contra Dios, dijo. Mira, qué inteligencia, hermano, ¿no? Qué inteligencia, hasta ahora se cumple eso. Ahora yo le pregunto, ha pasado más de 2000 años después de todo este hecho. ¿El movimiento del Señor Jesucristo y todos sus seguidores ha permanecido o se ha extinguido, se ha dispersado? ¿Qué ha pasado con todo eso? Uno podría, hermano, pensar, miren, desde el tiempo del libro de los Hechos hasta el día de hoy, ¿qué ha pasado con el cristianismo? No solamente ha permanecido, hermanos, se ha extendido a diferentes lugares. Hoy, hermano, hay seguidores en todas partes. Ustedes son seguidores de Jesucristo, amén. ¿Cuántos aman a Jesucristo? ¿No? Ustedes son resultado de ese movimiento. Entonces el movimiento no es de los hombres, el movimiento es del Señor, hermano. Podemos tener la garantía de que estamos en lo correcto, haciendo lo recto. Tenemos un Dios real, verdadero, se ha evidenciado en la historia. Entonces podemos confiar de que estamos en la verdad. Y si tenemos la verdad, necesitamos llevarla a otras personas. Esa es otra de las motivaciones, hermano, que deben ustedes tener. ¿Por qué los discípulos eran azotados y a pesar de eso salían a predicar la palabra? ¿Por qué ellos, hermanos, a pesar de toda la situación, miren, exponían sus vidas hasta la muerte, pero no dejaban de predicar? Porque ellos estaban convencidos que estaban en la verdad. Por eso quiero decirle que todos ustedes deben tener esa misma motivación.
estamos en la verdad. Y los que tienen la verdad no pueden dormirse. Los que tienen la verdad deben salir. Miren, en el caso de Jonás, tenía la verdad y se había echado a dormir ahí en el fondo del barco. El que tenía la verdad. Y los que tenían la mentira estaban clamando, dice, a sus dioses para que se calme la tempestad. Cada uno clamando, así que lo llamaron y le dijeron: ¿qué tienes, dormilón? ¿Por qué estás aquí abajo? Levántate y clama a tu Dios. A veces la verdad duerme, hermano. Por eso no podemos nosotros, hermano, callar. La verdad tiene que salir, debe predicar, debe hablar, debe compartir. Por eso vive la iglesia, por eso existe la iglesia. Si usted no está predicando la palabra de Dios, no tiene razón de ser iglesia. Porque la iglesia no solamente es para congregarse o para tener un ágape, un momento de felicidad. Hermano, tiene que saber que la iglesia está sustentada, existe, porque debe llevar ese mensaje a otra persona. Esa es la manera en que el Señor lo ve. Él dijo en su mandamiento póstumo, ¿qué dijo el Señor antes de irse? En Mateo 28, 19 y 20 dice, ¿no? Que debemos llevar el mensaje de la palabra. A ver, lo vamos a leer. Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos. Ahí está lo que el Señor dijo antes de irse. Eso es cuando estaba ya, hermano, por ascender al cielo, después de resucitado. El Señor, ¿qué dijo? A ver, iglesia, vayan y hagan discípulos. Pregunto, ¿cuántos estamos haciendo discípulos? Un discípulo es alguien a quien tú enseñes lo que has aprendido, lo que has recibido. Debes hablarlo a otro. Así debe ser la iglesia, hermano. A veces me siento triste cuando uno no entiende ese propósito, ¿no? Y piensa que la iglesia es para otros propósitos. No, la iglesia, y debo decírselo en el nombre del Señor, es para eso. Recibo algo de Dios, debo hablarlo con alguien, debo compartirlo con alguien, debo hacer un discípulo. ¿Sabían que todos ustedes deberían tener por lo menos un discípulo? Si yo te preguntara, ¿quién es tu discípulo? ¿Qué me dirías? ¿No? A mí me gustaría preguntar, Julio, ¿quién es tu discípulo? Charay, no es ella tu discípulo, porque no la has ganado para Cristo. Un discípulo es una persona que no conozca al Señor. ¿Quién es tu discípulo? Noelia, caballero, ¿quién es su discípulo? Daniel, yo lo he ganado para Cristo. Otro discípulo. ¿Quién es su discípulo? Hermana Ruth Claros, ¿dónde está su discípulo? Los niños son mis discípulos. No es cierto, ¿no? Ya tiene la otra hermana Ángela su discípula, ¿no? Qué bien, ahora tiene que ir por otra. Y la discípula tiene que hacer por otra. Así es, ¿verdad? Yadi Valencia, ¿dónde está su discípulo? Fernandito, no vale eso. Discípula es discípula. Alguien tiene que estar visitando, hablando y hablando poquito, más tarde hablando otro poquito, recibiendo, recibido esto, voy a hablar. Eso es discípulo, hermano. ¿Quién es su discípulo? Gilda Marisol, ¿quién es tu discípula? Mire, el Señor nos va a demandar un día, ¿no? El Señor va a orar. A Daniel Arias, ¿dónde está tu discípulo? Josué, ¿dónde está tu discípulo? Abraham, toma, ¿dónde está tu discípulo? Oye, es una vergüenza, hermano, no tengo, Señor, discípulo. ¿Cómo? Pero yo dije, por tanto, id y hagan discípulos. Danielita Camacho, su discípulo. Es como el examen, ¿no? El profesor entra, vamos a tomar examen. Ay, no estudié. Hermano, cuidado se quede corto. ¿Dónde está su discípulo? ¿Verdad? Erika, ¿dónde está tu discípulo? Eric Gutiérrez, hermano, ¿dónde? Jorge Tribeño, hermano, ¿verdad? El Señor va a decir, ¿dónde está su discípulo? Aquí a mi lado, dice. Discípulo. No, tiene que ser otro discípulo, ¿verdad? Discípulos, hermanos. Esther Castro, tu discípula. Hermanos, si haríamos nuestra tarea, el reino de los cielos se extendería. Si haríamos nuestra tarea. ¿Qué, hermana? Me olvidé, hermana Marina. Su discípula, ¿dónde está? ¿Sabe lo que me gustaría? Que haya una tradición en la iglesia de que siempre haya gente que invite a otra, ¿verdad? No se venga solo. Venga, pastor, le presento a mi visita. Ahí está. Qué bueno, Dios le bendiga. Ya, de repente no viene, otra visita. Aquí está, le traigo otra. Qué increíble una iglesia que hace su tarea y trabaja. Pero sabe, lamentablemente la iglesia escucha el mensaje, pues que acabe, pastor, peatones hoy día. Nada, Señor, vigilia va a haber hoy día. No, algunos se pueden salir si hago eso, hermano. Arruino sus planes. ¿Verdad? Pero aquí la cosa no es nomás ya de una vez, ¿cómo? No, hermano, debemos hacer nuestra tarea. Está bien, tenemos diversión, tenemos trabajo, pero ¿dónde está tu tarea? Yo quiero llevarte a la reflexión.
Estamos entrando ya en un año donde el Señor dijo que vamos a hacer evangelismo y Él cuenta contigo. Hacemos algo porque tenemos que ganar. Antes de irnos con el Señor hay que ganar algo para Cristo. Un alma por lo menos debes ganar, un hito por lo menos. ¿En qué tiempo te das para hacerlo? Dice, por tanto, id y haced discípulos. Y dijo a todas las naciones. ¿Cuál es el propósito después de hablarle y hablarle y hablarle? El propósito es bautizarlos, dice. Ese es el propósito. El Señor lo dijo, hermano. No es ocurrencia nuestra ni de la iglesia. El Señor dijo, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso quiere decir que un discípulo, o sea, termina tu misión de discipulado cuando se bautiza. Ahí te liberas. Pero si no se ha bautizado, tienes carga. Debes hablarle, debes orar por ellos, debes discipularle, debes orar por sus necesidades. No sé, algo para que logre un día bautizarse. Ese día que salga de las aguas, tú dirás, gracias a Dios, ya está dentro, vamos por otro. Y hablar a otro para Cristo. Y ese que ha sido ya bautizado, ese ya pasa a ser, digamos, un servidor. Y ese gana a otro para Cristo. Así la iglesia, hermano, es en la Biblia, así debe ser. Si no estamos haciendo eso, tenemos un gran problema. ¿Qué dice el 10, el 20? A ver, el siguiente pasaje. Dice la palabra, enseñándoles. ¿Cómo se hace discípulos? Enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor Jesús ha mandado. Por eso hay que hablarle. No siempre tienes que ser teólogo o entrar al seminario. Hermano, debes compartirle lo que has aprendido, la prédica del domingo, hablarle. Anotarte un versículo, 2, 3 y hablarle, ¿no? Lo que de gracias recibiste, dice hace rato, ¿no? De gracias recibieron, de gracia deben dar. No puede estancarse, de gracias recibo y recibo y recibo y recibo. Eso nos está pasando a nosotros. Tenemos mucha enseñanza, ¿no? Y hasta estamos gordos de la enseñanza. Espiritualmente ustedes están así bien gordos, ¿no? Ya no puede soportarles la silla, ¿no? Y están así, ya tenemos taller de evangelismo, discipulado de tal, discipulado de cual, hay mucha palabra de la familia, de la vida. Uy, qué tremendo, ¿no? Hemos crecido, ya tenemos palabra, pero no, hermano, todo eso es para compartirlo. ¿Sabe qué les decía el Señor a esas vacas gordas que no compartían el pasto? A las vacas de Basán les decía el Señor en el Antiguo Testamento, ustedes serán juzgadas porque comen y no comparten con los demás. Se comen todo. Y hay otros que necesitan, serán juzgadas. Y esa es la imagen para muchos que sí recibimos, pero no queremos dar. Y eso hace que nos conformemos con la enseñanza de venir al culto y nos vamos, pero no compartimos. El Señor dijo, enséñenles las cosas que les he mandado. Y luego dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ese es el propósito. La iglesia no debe parar. El verdadero trabajo no es predicar, cantar, aquí danzar. No, el verdadero trabajo es hablar a otros de Cristo. Una vez vino una persona, dijo, quiero servir a Dios, ¿qué hago? Un pastor le dijo, hermano, a ver, entra al coro, hermano, ahí vas a cantar. Ya, dijo, entró al coro. Después de un rato dijo, pastor, ya hay hartos en el coro, voy a pasar al instrumento. Entró al instrumento, pero hay también varios. Y al final dijo, bueno, yo creo que desde la silla nomás voy a alabar a Dios, dijo. Bueno, ese mismo hombre vino y dijo, me he convertido, ¿qué hago? Y el pastor le dijo, hermano, te voy a decir lo que debes hacer. ¿Ves a aquel hermano del fondo? Sí. Esa persona del fondo no tiene nadie quien le salude, tampoco quien le hable, ni quien le comparta algo de Dios. ¿Tú podrías hacer eso, hermano? Le dijo. Claro, por supuesto, dijo. Todos los domingos lo voy a hacer. Y entonces le dijo, pero ¿cómo puedo hablarle de eso? No sé. Hermano, no te preocupes, te puedo yo enseñar. Le enseñó. Y entonces él no vio la visión de que debo servir ahí en el altar. No, la visión, debo servir a los demás. Se agarró un discípulo dentro de la iglesia, uno que estaba empezando. Y entonces empezó a hablarle y a hablarle. Esa persona se consolidó gracias a que alguien le había hablado. Sabía que mucha gente en la iglesia necesita de otro que ya sea un poquito más crecido y le pueda animar, le pueda hablar. Necesita de otro que tenga tal vez más carisma y le pueda ayudar. En la iglesia, hermano, se necesitan. Pero cuando hacemos este trabajo de no, hermano, y termina y nos vamos, y volvemos, escuchamos y nos vamos, ¿saben? No estamos haciendo bien. Ni siquiera el saludo. Es el domingo, vamos, recibimos la palabra y esa es la idea como muchos pueden estar creciendo. Eso es Dios. Vamos a la iglesia y nos vamos a casa y hacemos nuestra vida en la semana, otra vez el domingo a la iglesia y nos vamos. No es así, mi hermano. Yo le enseño con la Biblia. El Señor dijo, recibes, compartes con alguien. Recibes, le hablas a otra persona, un pariente, un vecino, un amigo, un familiar, le hablas. Esa es la iglesia. Recibes y das.
Jesús dijo en Hechos 1:8, dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Es, hermanos, ese sentido de misión, de llevar el mensaje a otras personas. Creo en mi corazón que es la voluntad de Dios, hermanos. Le pregunto, ¿qué espera para compartir? Hay otros factores, me da miedo. No, es que si tienes miedo nunca vas a compartir. El miedo es algo que no existe. Tú comparte, vas a sacar tu miedo. No tengo conocimiento, como Moisés a veces ponemos excusas. No, lo que recibes, dale. Lo poco que tienes, eso da. No necesitas ser versado. No, lo que tienes, da. Háblale de Dios, ora por esa persona, léele un pasajito bíblico. Sencillo, ¿verdad? Dijo el Señor, ese es el verdadero trabajo, hermanos. Y es lo que en realidad debemos hacer. Finalmente, Hechos 5:42, con esto acabo. Hechos capítulo 5, versículo 41 y 42. Los últimos pasajes. Dice la Biblia, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber tenido por digno padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esa es la iglesia, hermano. A pesar de las persecuciones, ellos tenían alegría, gozo. Dice que salieron gozosos. Imagínense, amenazados, acusados, tal vez chicoteados, no sé. Pero después de salir de la cárcel salían felices. ¿Felices de qué? Felices de hacer lo correcto delante del Señor. Felices de que se estaba llevando el mensaje. Felices de que estaban participando de los padecimientos de Cristo. Estaban sufriendo como Cristo. O sea, ¡qué felicidad! O sea que si sufro por la causa de Cristo es felicidad. Porque no estoy haciendo nada malo. Estoy haciendo lo que Dios dice. Eso es felicidad. Felices, ¿por qué? Porque, hermanos, había gente también salvada, que se estaba salvando. Y dice al final que estos problemas y estas pruebas no los frenaron. Al contrario, hermanos, los impulsaron. Porque no solamente estaban en los aires libres, ahora estaban en los templos y ahora estaban en las casas. Y dicen, no cesaban de enseñar, verso 42, ¿no? De enseñar y predicar a Jesucristo. ¡Qué tremendo! La persecución le dio la fuerza en vez de darle el freno. No cesaban y seguimos y adelante y se multiplicaban. Tomaron las casas, nos reuniremos en casas, nos reuniremos ahí en el templo también y en las calles. Hermano, ¿sabe cómo se llama eso? Avivamiento. Yo no sé si usted quiere un avivamiento para nuestra comunidad. Yo no sé si usted quiere un avivamiento para su casa, su familia. Un despertar espiritual para este tiempo, hermano. Yo no sé si lo quiere, pero si lo quiere tenemos que estar unidos, juntos, para que podamos hacer posible eso. ¿Y cuándo va a ser posible? Cuando cada uno de nosotros haga su tarea con el Señor. Espero que Dios les revele en su corazón la necesidad de predicar el Evangelio. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos.